Bien, buenas tardes, estudiantes. Eh, Estoy grabando este video para poderles dar una retroalimentación de la clase pasada. Hay algunos chicos que no han resuelto la actividad y algunos por ahí que de repente hay que corregir algunas cosas. Por ende, grabo este video para que puedan guiarse para resolver la actividad. Voy a realizar algunos ejemplos. En este caso tengo los datos acá en la pizarra que estoy compartiendo. Tengo los datos ordenados que ustedes pueden guiarse en la ficha que le hemos entregado en la cuarta página. Ahí tenemos las tablas. Y vamos a empezar. Bien, hay algunos chicos que ya lo culminaron su actividad. Los que faltan después de este video, por favor, completan la actividad y me la envían al WhatsApp privado para poderles revisar y poderles enviar su actividad revisada. Bien, se pueden ir guiando en su hoja, en la primera parte de la tabla. Después de la segunda pregunta, donde ya está la tabla como la que tengo en la pizarra, ordenados con los datos, tenemos el cálculo de intervalo de clase. En este caso, el cálculo de intervalo de clase se encuentra con un límite inferior y un límite superior. ¿Ya? Pero ¿cómo sabemos cómo vamos a encontrar este intervalo? Para ello tenemos acá unos pasos que seguir. En el primero dice el cálculo de intervalos. Ese cálculo de intervalos nos va a servir para poder encontrar la cantidad de intervalos que vamos a tener. En este caso ya lo tengo acá todo en la pizarra. El cálculo de intervalos se encuentra K, que sería el número de intervalos, va a ser igual a la raíz cuadrada de n. Y n vendría a ser la cantidad de número de datos que tenemos. Entonces, para poder encontrar ese número de datos, tenemos que contar cuántos datos nos muestra la tabla. En este caso contamos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas. Y 1, 2, 3, 4, 5 filas. Por lo tanto, 5 por 6 viene a ser 30. 30 es la cantidad de número de datos que nos da. Entonces, como nos dice que el número de intervalos se encuentra de la raíz cuadrada de 30, vamos a encontrar la solución entonces. Entonces tenemos que el número de intervalos, en este caso K, es igual a la raíz cuadrada de 30, que sería 5.47. Hay más decimales, pero en este caso vamos a tomar solamente los dos primeros decimales. En este caso 5.47. Nos quedamos con ese punto 47. Porque la raíz cuadrada nos sale 5.47, 22 y otros números más. Entonces, nos quedamos con el 5.47. Bien, aquí viene el detalle. Entonces, tenemos que K equivale a 5.47. Pero sin embargo, para hacer un intervalo no podemos hacer con un número decimal. Por lo tanto, tomamos el número entero. ¿Cómo vamos a tomar el número entero en este caso? Tenemos 5.47. Como hemos tomado los dos decimales, no podemos redondear a 6. Esto se puede redondear a 6 siempre y cuando sea mayor que 50. Si fuera 5.50 o 5.5, ya podemos redondear a 6 o que sea mayor a 5.51, 52, ya podemos redondear a 6, por lo tanto K valdría 6. Pero en este caso, como 47 es menor que 50, vamos a tomar solamente el número 5. Entonces,
K, vamos a dar como respuesta, K es igual a 5. 5 es el número de intervalos. Entonces, revisamos en nuestra tabla. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Ya la tabla justamente está hecha ya para los 5 intervalos nada más. No hay nada más que hacer. Ya tenemos 5 intervalos. Bien. Ahora, como paso número 2, también que está en su hoja, tenemos el cálculo del rango de los datos. El cálculo de los datos se encuentra del dato máximo menos el dato mínimo. Por lo tanto, buscamos en nuestra tabla el dato máximo, que sería el número mayor. En este caso tenemos acá 40. Ese sería el número máximo, el dato máximo. Y el dato mínimo tenemos acá, que es el 10. 10 vendría a ser el dato mínimo. Entonces, por lo tanto, R va a ser igual a 40 menos 10. Por lo tanto, esto va a ser igual a 30. Ya tenemos el rango, que sería 30. Ahora, ustedes dirán, profesor, ¿para qué me sirve el rango? Bien, el rango nos va a servir para el paso número 3, donde nos pide calcular la amplitud del ancho de los intervalos. Bien, como tenemos acá la fórmula, el ancho de los intervalos va a ser igual a R, que es el rango, dividido entre K. ¿Quién es K? K es el número de intervalos, 5. Por lo tanto, vamos a encontrar acá la amplitud del intervalo, que vendría a ser igual a, es igual a el rango, que sería 30, dividido entre el número de intervalos, que es 5. Por lo tanto, el ancho, la amplitud del intervalo vendría a ser igual a 6. Bien, ya tenemos el ancho de cada intervalo. Ahora vamos a pasar a formar nuestro primer intervalo. Si nos dice que el ancho tiene que ser de 6. Bien, para empezar a formar los intervalos, vamos a ir de menor a mayor. En este caso, el primer intervalo, tenemos número menor, 10. 10. No nos olvidemos de los intervalos van a ser semiabiertos, cerrados en el límite inferior y abiertos en el límite superior. En este caso, cerrado en 10. Y a este 10 le vamos a sumar el 6, que es nuestro ancho. 10 más 6 vendría a ser 16. Bien, ese 16 va a ser un intervalo abierto. ¿Qué significa que sea un intervalo abierto? Que al 16 como valor, al momento de encontrar nuestra marca de clase, el 16 no lo vamos a contabilizar. ¿Por qué? Porque es un intervalo abierto. Entonces solamente contaremos del 10 al 15 cuántos datos tenemos. Ya eso va a ser en el siguiente. Voy a ponerles otro ejemplo en el segundo intervalo. Segundo intervalo, colocamos el intervalo abierto del intervalo anterior, en este caso 16. Acá ya vamos a colocar intervalo cerrado, cerrado en 16 y le sumamos 6, vendría a ser 22. Por lo tanto, intervalo abierto en 22.
Bien, de la misma manera, cuando nos toque encontrar nuestra marca de clase, vamos a contabilizar todos los valores menores de 22 y mayores o iguales que 16. En este caso se cuenta todo, del 16 hasta el 21. Bien, así continuamos para los siguientes intervalos. El último intervalo viene a ser, les voy a dejar aquí ya el último intervalo para que ustedes nada más completen los anteriores. El último intervalo lo tenemos que vendría a ser 34, cerrado en 34, y ya el último intervalo cerramos en el otro valor que tenemos. En este caso que nos da 34 más 6 vendría a ser 40. Aquí ya cerramos el intervalo. ¿Por qué? Porque ya no tenemos más valores. Por lo tanto, acá ya contabilizamos del 34 al 40. Contabilizamos todos. ¿Por qué? Porque ya estamos abarcando el 40. Bien, lo demás lo dejo para que complete. Ahora, vamos a la marca de clase. Para la marca de clase tenemos acá otra fórmula, que es x sub 1, va a ser la primera marca de clase, viene a ser igual al límite inferior más el límite superior del intervalo, dividido entre 2, es decir, la semisuma del intervalo, del límite inferior y el límite superior. ¿Quién es el límite inferior en el primer intervalo? Viene a ser 10. El límite superior sería 16. Por lo tanto, nuestra primera marca de clase lo vamos a encontrar de la semisuma de estos dos valores. Vamos a colocar acá, bien, x sub 1 es igual al límite inferior, en este caso 10, más 16. Todo esto va a estar dividido entre 2. Por lo tanto, x sub 1 va a ser igual a 26 entre 2. 26 dividido entre 2. Y esto es igual a 13. Bien, ese 13 es nuestra primera marca de clase. Ese 13 lo llevamos en el primer cuadrado del x sub i. Bien, y lo colocamos, 13. Colocamos el 13 ahí y ya está. Ahora, para encontrar nuestro x sub 2 van a hacer el mismo procedimiento. Ahora van a sumar 16 más 22 y van a dividirlo entre 2 y van a encontrar la marca de clase. Bien, lo dejo ahí. Ahora, nos toca encontrar la frecuencia absoluta. ¿Qué viene a ser la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite las características de una población. En este caso estamos pidiendo las edades de una población. Entonces, ¿cuántas veces se repite, por ejemplo? Vamos a encontrar nuestra primera frecuencia absoluta del primer intervalo y vamos a empezar a marcar ya para que puedan ir contabilizando. Es contabilizar nada más los datos. ¿Cuántas veces se repite? Bien, vamos a marcarlo con otro color. Bien, dice, del 10 al 16, pero como 16 no lo puedo contabilizar, entonces empiezo hasta el 15 nada más. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 y 9. Entonces ya tenemos que hay 9 valores. Por lo tanto, en el primer FI colocamos la cantidad que nos resultó, 9. Bien. Para el segundo intervalo van a hacer lo mismo, con otro color. Ya ustedes vayan separándolo por colores, vayan utilizando colores para que ya no se equivoquen. Y vamos a contabilizar igual, del 16 hasta el 21. Siempre un número menos del último, del límite superior. Bien, cuentan del 16 hasta todos los datos, hasta el 21, todos los 21 que hayan, ¿ya? Y lo van a completar. Donde dice total, solamente me van a llenar en este cuadro, desde el tercer cuadro hasta el quinto, nada más. Bien, el total en este caso de la frecuencia absoluta va a ser igual a la cantidad de datos que tenemos. La suma de las frecuencias absolutas es igual al número de datos que tenemos. En este caso es 30. Bien, eso quiere decir que sumado la frecuencia 1, la frecuencia 2, la frecuencia 3 y la frecuencia 4 más la frecuencia 5, nos tiene que dar 30. Bien, eso es con respecto a la frecuencia absoluta. Ahora, la frecuencia relativa. La frecuencia relativa la vamos a encontrar de la división de la frecuencia absoluta entre el número total de datos que tenemos, en este caso 30. Entonces vamos a encontrar nuestra primera frecuencia relativa. Tenemos 9. 9 vendría a ser nuestro primer dato, que es FI, la frecuencia absoluta, nuestro primer valor de la frecuencia absoluta de nuestro primer intervalo. 9 dividido entre el número total de datos que tenemos, sería 30. Y esto es igual a 0,3. 0.3. Bien, 0.3. Siempre vamos a tomar dos decimales. En este caso, como nos sale 0.3 exacto, le vamos a agregar el 0, ¿sí? Para no tener complicaciones al momento de colocar el porcentaje. Bien, vamos a hacer aquí nuestro H sub 1, nuestro H sub 1 es igual a 9 dividido entre 30 y es 0.30 en todo caso, 0.3, que sería lo mismo. Bien, este resultado lo llevamos arriba y lo colocamos en nuestra primera frecuencia relativa. Sería 0.30. El mismo procedimiento hacen para los demás. Nuestra frecuencia absoluta del segundo intervalo dividido entre 30, la frecuencia absoluta del tercer intervalo dividido entre 30, el resultado lo colocamos acá. Sumado todas las frecuencias relativas, nos tiene que dar como resultado 1. ¿Sí? 1. 1. Bien. Ahora, ¿cómo sacamos el porcentaje?
Ya les estuve adelantando anteriormente, el porcentaje se saca, se toma solamente el decimal, en este caso, el decimal de la frecuencia relativa, y lo colocamos. ¿Cuál es el decimal de la frecuencia relativa? El primero sería 30. Por lo tanto, nuestro porcentaje sería un 30%. 30%. Y ya tenemos nuestro primer porcentaje. Ahora, sumado todos los porcentajes, del mismo modo, acá nos tiene que salir un 100%. 100%. Y eso es todo lo que tienen que hacer en la actividad de la tabla de frecuencia. Como les he dicho, aquí está paso a paso para que puedan hacer. En este caso, aquí va a ser nuestro FI, que sería nuestra frecuencia absoluta, FI. Y este es el número total que se repiten los datos de nuestro intervalo. FI viene a ser nuestra frecuencia absoluta. Y HI, en este caso, vamos a colocarlo por acá también. HI es la frecuencia relativa. HI, frecuencia relativa. Frecuencia relativa. Relativa. Y FI es nuestra frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta. Bien. Esto es todo lo que tienen que realizar en cuanto a la tabla de frecuencia. Me completan la actividad y me la envían, por favor. ¿Sí? Bien.